Estas son las historias de la sala de emergencias de las que los médicos nunca hablan. Llegó una mujer muy adolorida, no podía ni siquiera caminar. Tuvimos que auxiliarla. Era una mujer de 50 años, de raza caucásica, presentaba insuficiencia renal crónica secundaria a una poliquistosis renal. Estas son las historias inéditas de la sala de emergencias. Sala de emergencias, historias inéditas. Era una noche muy tranquila en urgencias, cuando de repente llega una mujer adolorida, no podía caminar, no sabíamos qué pasaba, así que la admitimos para consulta. Era una mujer de 50 años, de raza caucásica, presentaba insuficiencia renal crónica secundaria a una poliquistosis renal. Hace un tiempo se le venía realizando hemodiálisis con el fin de prepararla para el recibimiento de su primer trasplante renal, el cual era proveniente de un donante cadáver. Vamos a examinarla. Sus síntomas nos pueden estar indicando un rechazo a su trasplante de riñón. Por lo tanto, vamos a ordenarle unos exámenes para descartar o para confirmar. Voy a solicitarle una biopsia de riñón, también un recuento de linfocitos TCD4, una prueba serológica de anticuerpos circulantes contra HLA y un depósito de linfocitos TCD4 en los capilares peritubulares. Estaba en la cocina y de repente sentí un dolor muy fuerte. De verdad que temí por mi vida. Yo sabía que en algún momento podía rechazar mi riñón, pero no me imaginé que fuera en ese momento. Para las ciencias médicas de principios del siglo XX, el trasplante de tejidos y el sistema inmune era todo un desafío. El científico Paul Ehrlich se percató de que el sistema inmunológico podía fallar, ya que en lugar de solamente reaccionar contra antígenos extraños, también podía centrar su ataque sobre el huésped. Este error fue denominado por Paul Ehrlich como horror autotóxicus. Esta respuesta inapropiada del sistema inmune, que dirige la actividad inmunitaria mediada por células T contra componentes propios, es la causa de enfermedades autoinmunitarias, como artritis reumatoidea, esclerosis múltiple o el lupus eritematoso sistémico. Años más adelante, Frank McFarlane Burnett y Peter Medawar, científicos galardonados con el Premio Nobel de Medicina en 1980 por su trabajo, el cual se destacó ya que por primera vez demostraron en un modelo experimental el desarrollo de la tolerancia inmunológica en trasplante de tejidos y en el proceso embrionario. El trabajo de estos dos científicos contribuyó a redefinir la inmunología como la ciencia del reconocimiento entre lo propio y lo extraño, y generó un concepto muy innovador que vinculó la ciencia básica con la clínica, en el tratamiento de enfermedades autoinmunes, pacientes trasplantados, pacientes con cáncer, alergias y síndromes por inmunodeficiencias. Expresado en términos sencillos, la autoinmunidad se produce por alguna falla del sistema inmunitario del huésped para distinguir entre lo propio y lo extraño, lo cual causa destrucción de células y órganos propios. Aunque está aumentando, la autoinmunidad todavía es rara, lo cual sugiere que deben existir mecanismos para proteger a un individuo contra esta clase de ataque inmunitario contra lo propio, y en efecto existen. Este proceso y los mecanismos que lo controlan se denominan en conjunto tolerancia o autotolerancia. El establecimiento de autotolerancia es complicado. Comprende tanto la eliminación de células inmunitarias que pueden reaccionar contra antígenos propios, como la inhibición activa de respuestas inmunitarias contra proteínas propias. En particular, se ha avanzado mucho en la comprensión del papel de las células T y B en la tolerancia central y periférica, en el papel de las células T reguladoras, así como en los mecanismos involucrados en la tolerancia de las células dendríticas. La tolerancia central se induce en el sitio primario de desarrollo de los linfocitos, la médula ósea para los linfocitos B y el timo para los linfocitos T. En general, abarca todos aquellos mecanismos a través de los cuales el reconocimiento de antígenos propios mediado por receptores conduce a autotolerancia. Aunque los mecanismos de tolerancia central son muy eficientes, estos no pueden eliminar a todos los linfocitos autorreactivos, en parte porque no todos los antígenos propios son expresados en el sitio primario de desarrollo de los linfocitos. Por lo tanto, existen mecanismos de tolerancia periférica, y estos son responsables de inducir la tolerancia en aquellos linfocitos que por primera vez se enfrentan a su antígeno propio fuera del órgano linfoide primario.
Ya en la tolerancia periférica, en el timo, el proceso de elección de las clonas autorreactivas no puede ser exhaustivo, a causa de reducir dramáticamente el repertorio de linfocitos T disponible para responder a los antígenos extraños, por lo que se mantienen en circulación clonas celulares capaces de reconocer antígenos propios de los tejidos periféricos. Se ha demostrado, por ejemplo, la existencia en animales normales de clones celulares capaces de reconocer colágeno tipo 2 y proteína básica de la mielina, así como receptores de acetilcolina y antígenos de los islotes de Langerhans. Normalmente estas clonas autorreactivas no responden a los antígenos periféricos. Los mecanismos que subyacen a esta respuesta inespecífica son muy variados, y entre ellos se incluyen ignorancia clonal, anergia, delección, inhibición y supresión. Los linfocitos, luego de haber sobrevivido al proceso de selección positiva y que aún reaccionan fuertemente ante los antígenos propios, deben ser eliminados, ya que pueden ser altamente perjudiciales para el individuo, y esto se hace por medio de selección negativa, que es un proceso realizado en el timo en donde los autoantígenos son presentados a los linfocitos T por las células presentadoras. Hay dos factores que influyen en el destino del linfocito tímico. El primero de ellos es la afinidad del receptor por el autoantígeno, en la que a mayor afinidad hay mayor probabilidad de eliminación, y lo segundo es la concentración del autoantígeno, en la que a mayor concentración es mayor la probabilidad de que el linfocito T reactivo sea eliminado por selección negativa. Hay un hallazgo relacionado con la regulación autoinmune, y es el gen regulador autoinmune, que por sus siglas en inglés es AIRE, debido a que sus defectos conducen al desarrollo de una enfermedad autoinmune multiorgánica, dando como resultado una falla en la deleción de las células autorreactivas intratímicas. Otro mecanismo es la adición del receptor. Este mecanismo lo que hace es modificar la afinidad de algunos linfocitos fuertemente autorreactivos y los convierte en linfocitos T reguladores. Se postula que en este proceso están involucrados los corpúsculos de Hasal, en los que se encuentra una población de células dendríticas que expresan una citosina similar a la interleuquina 7 llamada linfopoyetina estromal tímica, implicada en inducir respuestas TH2 en algunas enfermedades alérgicas. Se cree asimismo que algunos linfocitos altamente autorreactivos expresan receptores para esta citosina y que por esta vía invaden la apoptosis, convirtiéndose en células reguladoras que, aunque se originan en el timo, actúan en los órganos periféricos, y es por esta razón que las células reguladoras hacen parte del mecanismo de supresión, que a su vez hace parte de la tolerancia periférica. Los mecanismos de tolerancia en células B son divididos en primarios o de novo, los cuales se caracterizan porque se presentan durante la diferenciación de las células B y contribuyen a formar el repertorio linfocitario, y los secundarios por su parte no alteran dicho repertorio, sino que modulan la respuesta de los linfocitos B maduro en los órganos linfoides periféricos. Les hablaré un poco acerca de los mecanismos primarios o de novo. Estos dependen de una combinación entre la avidez antigénica y el umbral de activación del receptor de célula B, BCR. Ocurren tanto en órganos primarios como médula ósea o hígado, como en los tejidos linfoides periféricos. En los primeros se denominan mecanismos de tolerancia central y en los segundos mecanismos de tolerancia periférica. En la tolerancia central, el desarrollo de los linfocitos B ocurre en sus etapas iniciales en la médula ósea y pasa por diferentes estadios de maduración, como pro-B, pre-B y B inmaduro. En el paso del linfocito pre-B al linfocito B inmaduro ocurre la recombinación somática del segmento variable de la cadena liviana de la inmunoglobulina, que va a reemplazar la cadena liviana sustituta. En este punto, ya con el BCR completo, los linfocitos con alta avidez por autoantígeno son eliminados por deleción clonal central, y los que presentan moderada avidez por autoantígenos experimentan el mecanismo conocido como adición del receptor. En cuanto a la tolerancia periférica, tenemos que el 10% de los linfocitos generados en la médula ósea sobreviven a los mecanismos de tolerancia central y migran al vaso como linfocitos transicionales o linfocitos T1B. Luego de una serie de procesos se convierten en T2B y se dirigen a las vainas linfoides periarteriolares, que son las zonas de predominio de células B en el vaso, donde si no reciben suficiente estimulación por parte de las células T o señales costimulatorias dependientes de Toll receptor, mueren en 2 o 3 días. Ya por último tenemos los mecanismos secundarios, que se dividen en intrínsecos y extrínsecos. Los intrínsecos se corresponden con citocinas, anticuerpos, células reguladoras B y T, macrófagos, sistemas del complemento y vías de señalización ligadas al BCR, y los extrínsecos a agentes externos derivados de patógenos o con células propias mutadas, como es el caso de los tumores.
Las células dendríticas tienen la capacidad de inducir inmunidad o tolerancia dependiendo de su estado de activación, de señales intracelulares y de las citoquinas que estén en el entorno. Las células dendríticas inmaduras no pueden generar señales coestimuladoras durante la activación de los linfocitos T, lo que resulta en un mecanismo de inducción de tolerancia de estas células. Las terapias basadas en la obtención de células dendríticas tolerogénicas pueden ser desarrolladas in vitro utilizando interleuquina 10, factor de necrosis tumoral beta, prostaglandina D2 y vitamina D3. Por su parte, las células dendríticas tolerogénicas generadas in vitro pueden mediar la inmunosupresión e inducir tolerancia inmune a través de múltiples mecanismos, como por ejemplo la baja regulación en la expresión de moléculas coestimuladoras, la alteración de la polarización hacia células T helper y la expansión de células T reguladoras a partir de las células T naive. Ya llegaron los resultados de los exámenes solicitados que indican un rechazo a trasplante de riñón, así que vamos a decidir la conducta terapéutica. La mujer presentó rechazo al trasplante que se le hizo, no tenía otra alternativa que iniciarle choque de esteroides, globulina titimocítica y por supuesto el anticuerpo monoclonal anti-CD3. Posteriormente ella pierde el injerto renal por nefropatía, por lo cual es ingresada de nuevo a diálisis. 5 meses después de la diálisis le iniciamos tratamiento con interferón pegilado alfa 2A, la dosis eran 135 miligramos semanales y ribavirina en 200 miligramos cada 48 horas con un soporte de eritropoyetina durante todo el tratamiento. Me gustaría mencionar que en 2 ocasiones fue suspendido el tratamiento, primero porque unos meses después presentó fiebre y hematuria y segundo por la aparición de un eritema exudativo multiforme sin respuesta al tratamiento corticoideo. Sin embargo, la mujer a la 4ª semana de tratamiento ya presentaba una respuesta viral rápida con carga indetectable. Cuando la doctora me dijo que estaba rechazando mi trasplante, no lo podía creer. El mundo se me vino encima. Yo pensé que me iba a morir. Todo se estaba acabando en mi vida. Como ya sabemos, el feto no está en contacto directo con el tejido materno. Sin embargo, la tolerancia materna depende de la interacción célula-célula que se da entre las natural killers y los macrófagos. Entre estas dos células hay 2 barreras. Primero está la placenta, que se encuentra dentro de la decidua materna, y en segundo lugar tenemos las vellosidades de la placenta, que son muy importantes en la circulación materno-fetal. Durante el primer semestre, la decidua materna presenta un tipo de natural killers exclusivas del embarazo, que se denomina Decidua Natural Killer Cell, o en su defecto DNK. El resto de la decidua se encuentra compuesta por macrófagos, CD209, y las otras poblaciones celulares son escasas. Las células DNK o Decidual Natural Killers van a expresar una citotoxicidad leve, lo cual juega un rol importante en la protección de células del trofoblasto contra respuestas maternas antifetales. Los macrófagos tienen un papel crucial en la mantención del embarazo, pero también se pueden asociar al desarrollo de preeclampsia y de intrauterine growth restriction. En el periodo prenatal, las dinámicas que involucren cualquier exposición o alteración intrauterina van a ser cruciales al momento de la programación de los sistemas fisiológicos y su evolución a lo largo de la vida del infante. Una irregularidad en este sistema puede repercutir de forma negativa en el desarrollo de múltiples órganos. Durante esta etapa, el sistema inmune de la madre y del feto se comunican de forma bidireccional. El primero va a desarrollar tolerancia inmunológica en contra de antígenos presentes en la placenta y se van a dar 2 procesos, el de reconocimiento y el de activación. Existen bastantes aspectos específicos y particularidades en la inmunología del embarazo, como son que el feto posee solo el 50% de los antígenos paternos. También está separado de la madre por una interfase materno-fetal y el ambiente hormonal está dado por altos niveles de estrógenos y progesterona. Todas estas características son cruciales para asegurar la tolerancia inmunológica, en especial para mantenerse alerta en frente de patógenos o infecciones oportunistas que puedan afectar esta etapa de vida de la madre o del feto. Principalmente mediado por anticuerpos maternos, linfocitos T helpers, que son predominantes durante el embarazo y suprimen la respuesta de las células T citotóxicas, en especial el T helper 17, porque son importantes para la inducción de la autoinmunidad y protección contra enfermedades infecciosas. Su regulación, como la regulación de las células T reguladoras, es crítica en la tolerancia inmunológica materna a los antígenos fetales y el desarrollo inmunológico del neonato. Procesos que afecten esta relación bidireccional entre el sistema inmune feto-placentario y el de la madre pueden llevar a la activación inapropiada del último y desencadenar respuestas negativas, como puede ser el aumento de niveles de las citocinas proinflamatorias, ya sea por factores externos que afecten a la madre como el estrés o alguna enfermedad que está presente.
Los mecanismos inmunorreguladores maternos entran en acción cuando se reconocen antígenos fetales, dando como resultado la producción de ciertas citocinas, lo que promueve el crecimiento de la placenta, mientras que la expresión de antígenos embriogénicos en la placenta va a modificar la producción de citocinas de la madre. Entonces, si se da un desequilibrio entre este proceso, se puede llegar a la reabsorción fetal y altas dosis de citocinas como interferón, gamma y Tumoral Necrosis Factor se han relacionado en ciertos estudios con aborto espontáneo. Los embarazos sanos y la tolerancia inmunológica han sido asociadas a citocinas T helper 2 como lo son la interleucina 10 o la interleucina 13. Células del linaje mieloide como son macrófagos, células dendríticas, células de Langerhans y de la microglía empiezan a poblar los tejidos alrededor de 4 a 7 semanas gestacionales y van elevando su número a lo largo del segundo trimestre. El timo, ya poblado por células linfoides, lleva a cabo el proceso de maduración linfocitaria y selección negativa. Las primeras células T maduras se van a encontrar en los tejidos periféricos alrededor de la semana gestacional 10 a la 12. Desarrollo de la tolerancia inmune. Para el desarrollo de la tolerancia inmunológica no hay un mecanismo definido de forma concreta, pero la evidencia sugiere que este puede ser generado en respuesta a los antígenos maternos que cruzan a la placenta. La tolerancia positiva se refiere al proceso por el cual las células T se enlazan a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, pero si estas fallan al momento de enlazarse o si se enlazan con alta afinidad a las moléculas propias, son eliminadas. Como resultado, las células T que se ligan a moléculas propias del complejo mayor de histocompatibilidad que no reaccionan a los antígenos propios son las moléculas que van a ser seleccionadas. La tolerancia periférica juega un papel importante en la prevención de síndromes autoinmunes y en la mantención de la tolerancia. Las células que intervienen son principalmente linfocitos T CD4, los cuales tienen una alta afinidad a los receptores de interleucina 2 y factor de transcripción FOXP3. En el primer trimestre hay un alto nivel de linfocitos T reguladores demostrando un proceso tolerogénico, encargados del reconocimiento y supresión de antígenos periféricos, incluidos los maternos. Para el desarrollo de la tolerancia fetal, el sistema inmune adaptativo de este juega un rol en contra de los antígenos presentes en el útero. Vamos a tener la presencia de subpoblación de células T llamadas B gamma 3 Phi5, manteniendo la homeostasis en tejido, regulando apoptosis y el crecimiento celular. También vamos a tener la presencia de inmunoglobulina M, su población que se cree que produce células maduras de inmunoglobulina M que son poco reactivas. También hay que decir que las células B y las células T fetales y neonatales expresan receptores de antígenos autorreactivos que pueden funcionar como péptidos derivados de antígenos. Hoy la inmunología me dio la oportunidad de vivir de nuevo mi vida. En la actualidad, el enfoque terapéutico de los mecanismos de tolerancia inmunológica es un tema ampliamente estudiado. Generalmente, los tratamientos existentes generan inmunosupresión, y este compromiso inmune es una puerta de entrada a reacciones adversas, tales como algunas infecciones por microorganismos oportunistas, la reactivación viral y la incapacidad del organismo para regular procesos celulares que inducen posibles neoplasias. Ante este panorama, la inmunología se ha ampliado y busca nuevos abordajes terapéuticos que incluyen la inducción in vivo de la tolerancia periférica con diferentes técnicas. La reprogramación de linfocitos T tiene como punto de partida la reprogramación de receptores TCR, cambiándolos por receptores quiméricos de autoanticuerpos, los cuales tienen la capacidad de reconocer linfocitos B autorreactivos que posteriormente van a ser inducidos a apoptosis. Esto puede regular manifestaciones autoinmunes. La reprogramación de células presentadoras de antígeno, tales como las células dendríticas, busca tratar enfermedades autoinmunes con diferentes técnicas que permitan modificar cascadas de señalización y reconocimiento de antígenos, la estructura de los receptores o de sus componentes moleculares, así como evitar la presentación de autoantígenos a los linfocitos T mediante ciertos bloqueos específicos. También hay que resaltar que adicionalmente se han realizado estudios en los cuales se evidencian diferentes enfoques terapéuticos para la inducción de la tolerancia inmunológica en algunas patologías tales como el cáncer y en procedimientos tales como trasplantes de tejidos y órganos, que son afectados por la desregulación de estos mecanismos o en algunas circunstancias fisiológicas tales como la tolerancia durante la gestación. En los últimos años, la tolerancia inmunológica adaptativa mediada por el hígado ha sido estudiada.
Teniendo en cuenta que este es un órgano que se caracteriza por sus altos niveles de tolerancia, lo que se ha buscado es comprender los mecanismos por los cuales las células presentadoras y efectoras se vuelven o no tolerantes, lo cual abre la puerta a la comprensión de los puntos clave para terapias tolerogénicas en otras localizaciones del organismo altamente reactivas a antígenos externos e internos. También se ha estudiado el agotamiento y la tolerancia de las células T de memoria en trasplantes. De esta forma se ha podido identificar que el agotamiento de estos linfocitos es un factor que permite el desarrollo de neoplasias o de la persistencia de diferentes infecciones. Esto representa el inicio de un enfoque terapéutico, en el cual se induzca el agotamiento de las células de memoria para poder manejar el rechazo a trasplantes sin la necesidad de terapias farmacológicas inmunosupresoras que pueden representar altos riesgos para los pacientes trasplantados. Siguiendo con la línea de trasplantes, también se ha estudiado la tolerancia inmunitaria en el trasplante alogénico de órganos sólidos. Los estudios de esta área describen distintas técnicas, las cuales incluyen el bloqueo de moléculas coestimuladoras de la respuesta por parte de anticuerpos, la regulación de la diferenciación y selección de células inmunes, también el uso de células apoptóticas para inducir tolerancia mediante la deleción clonal de los linfocitos autorreactivos, así como la ampliación de estudios en el área de la medicina regenerativa, que apuntan al cultivo de tejidos y órganos compatibles con las células inmunes reguladoras. Para finalizar, es importante resaltar un avance en el área de la ginecobstetricia, así como hay muchos, este es uno de los más importantes, pues se ha estudiado la regulación del sistema del complemento y su relación con la tolerancia inmunológica durante el embarazo. El abordaje terapéutico tolerogénico busca comprender la señalización que induce la mediación inflamatoria por parte del complemento para poder encontrar puntos de control que al ser manipulados eviten la activación de cascadas enzimáticas propias de esta respuesta inmune.